¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Gaza. Un saludo especial, Shalom Shalom. Mi nombre es Mariel Pilar Alfaro. Les saludo con una palabra de unción y de bendición aquí en nuestro estudio bíblico Maná. Hoy vamos a tener un tema sobrenatural. Se trata acerca del comunismo. ¿Tu país se encuentra a las puertas del comunismo? Y posiblemente todos contestemos sí, pero no sabemos qué es. O decimos sí, pero no sabemos desde dónde viene. O decimos sí, pero no sabemos dónde está infiltrado. ¿En qué parte? A veces pensamos que es en la política. Hoy no se nos van a caer escamas de los ojos y nos vamos a dar cuenta cómo esa esfera se mueve y de dónde se está moviendo y por qué tenemos hoy lo que tenemos en nuestros países. Vamos entonces a analizar el tema. Lenin, Marx y el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Ideas de Karl Marx, Friedrich Engels. El comunismo no priva al hombre de la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo. Lo único de lo que lo priva es de la libertad de esclavizar a otros por medio de tales apropiaciones. Karl Marx. Comunismo en el sentido político es un movimiento cuya doctrina se basa en el marxismo y que, de acuerdo con esta doctrina, tiene por principal objetivo la toma transitoria del poder del Estado para la instauración de una revolución social que a través de 3 fases implante una organización económica y social y socialista, comunista, basada en el control colectivo de la producción. El comunismo está representado por una organización internacional que lleva el nombre de Internacional Comunista y que coordina en cada región a un partido político que a su vez suele llevar el nombre de comunista. Cada corriente doctrinal con comunista tiene su propia internacionalidad.
América Latina está ardiendo en llamas en este momento con la entrada del factor comunista. Tremendo, ¿verdad? Tenemos en este momento países en Sudamérica ardiendo en llamas, pero ¿han ardido en llamas en el pasado o es ahora? Analicémonos completamente, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la maravillosa palabra que tú nos das y de lo que tú tienes para nosotros, para esta noche. Te pedimos, Padre, que abra nuestros ojos, que las escamas caigan de nuestros ojos, Padre. Pon colirio en ellos para ver lo que no se ve. Pon en nosotros el querer como el hacer de tu buena voluntad. Ayúdanos a pensar con la mente de nuestro Machía, no con la mente del mundo, para analizar el conflicto en el cual estamos hoy en día y en el porqué de ese conflicto bélico. Es espiritual, Abacados, es espiritual. Y necesitamos entenderlo ahora más que nunca para combatir las huestes espirituales de maldad. Te damos gracias por esta gran oportunidad que nos permite reunirnos y discernir y orar y entender tu propósito. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Te pedimos que fluyas con el poder de tu palabra en nuestras vidas, que fluyas en nuestras mentes. Amén. Baruch Hashem. Amén. Bueno, listos. Entonces, vamos a hablar de ese comunismo que se ha arraigado. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es, ¿diferenciamos lo que es comunismo de socialismo? ¿O primero es el socialismo y luego el comunismo? ¿O primero el comunismo y luego el socialismo? A veces como que no entendemos mucho esas partecitas y necesitamos como que se desglosen para poderlas entender. Amén. El socialismo es el primer paso para el comunismo, no el comunismo al socialismo, sino primero es el socialismo. Ahora, definamos el comunismo y definamos el socialismo, para que vean que las dos cosas parecen iguales, tienen una misma meta, pero empiezan con definiciones diferentes. Mire, el comunismo es un demonio. Y mire, amados hermanos, tal vez si yo estuviera dando una clase para personas inconversas, se levantarían de la silla y me dirían, jamás, todo lo demonizan, todo lo demonizan. Pero yo esta clase no se la estoy dando a gente inconversa, sino a gente convertida, gente creyente en Torah. Entonces, la gente creyente en Torah mira el mundo espiritual primero, no el mundo natural. Porque todo lo que pase aquí afecta el mundo espiritual. Y todo lo que pasa en el mundo espiritual afecta el mundo natural. Así que aquí yo quiero gente madura para entender lo que voy a hablar. El comunismo es un demonio. Hasta que tú no lo entiendas, no lo vamos a poder combatir. Pelearemos los unos con los otros, los policías, la comunidad, la religión, las iglesias, todo el mundo peleará unos con otros, porque ese es el fin. ¿Verdad? Confunde y reinarás. Pero mientras que hayan creyentes sabios que apunten a la verdad del emet de la palabra de Adonai, encontramos dónde está enfocado y cómo lo podemos derribar. Y te digo, si el muro de Berlín lo pudieron derribar, gente creyente en oración que se pararon horas de horas, días de días a orar por esto, a combatir en oración ese muro y se pudo derribar cuando nadie pensó que se pudiera derribar. ¿Por qué no se puede derribar en nuestros países ese tipo de violencia? He hecho programas
y hecho enseñanzas de ayunos territoriales, enseñándoles lo que significa un vecindario lleno de violencia, cómo se combate. En esos ayunos territoriales les he enseñado cómo, por ejemplo, en los años de violencia de Cali, en Colombia, se hicieron brigadas de vigilias de oración y pudieron combatir el narcotráfico en oración. Esto es un mundo espiritual de oración. Así que bienvenidos al club de la oración, porque aquí necesitamos gente que quiera orar. Entonces el comunismo es un demonio y ese demonio está decidido a destruir a la humanidad. ¿Sabías que el comunismo es un espectro? Un espectro de Karl Marx, de los Illuminati y de la serpiente y del dragón rojo. El comunismo es un espectro de una ideología marxista. Nace como un demonio en la vida de una persona y se desarrolló. Y hoy en día los jóvenes no tienen ni idea de lo que están creyendo. Ellos creen en lo que los políticos posiblemente o la ideología piense, pero ellos no entienden los niveles a los cuales se están metiendo dentro de este paradigma espiritual. Así que déjame mostrarte cuáles son los símbolos del comunismo. Quiero ir avanzando contigo para que veas cómo el comunismo se ha metido en la vida espiritual. El símbolo del comunismo, dígame si lo están viendo. Sí, ok. El símbolo del comunismo es un martillo que simboliza el proletariado industrial. Esa hoz simboliza el campesinado. El fondo rojo es un emblema socialista y comunista asociado particularmente con la izquierda revolucionaria, aunque también forma parte de la tradición social democrática laborista. Ahora, cuando tú volteas a mirar ese símbolo, tú vas a ver que en las películas de Marvel ese símbolo sale, pero bien colocado. Y lo lleva uno de los personajes con el martillo de Thor, que es el que lleva ese personaje que trae marxismo y comunismo a la Tierra. Esas películas de Marvel no son cualquier cosa. El Capitán Estrella y todo su ejército son prototipos que se están colocando para mostrar lo que le viene a la Tierra. Ahora bien, los métodos del demonio desde el huerto del Edén ha sido y seguirá siendo conquistar el mundo y destruir la idea de Adonai en la tierra. Ese método no ha cambiado. Hasatán le dijo en Bereshit 3:1 a la serpiente, ¿con qué Adonai te ha dicho? O sea, de una la cuestionó y le hizo creer que Adonai era el malo de la película y que el demonio era el bueno de la película. Entonces, desde el huerto del Edén, el comunismo ya viene. No es que Karl Marx nació y dijo, bueno, yo voy a traer esto. No, esto es una ideología que viene desde el huerto del Edén. Es más, todavía más atrás. Viene desde el momento mismo de que un ángel se rebeló contra Adonai. Rebelión. Y dijo, no, yo no creo en la democracia. Yo no creo en lo que Adonai está haciendo. Yo soy más poderoso que Adonai y yo puedo hacerlo mejor que Adonai. Y ese ángel llamado Luzbel fue destituido. Y cuando fue destituido, la tercera parte de esos ángeles cayeron a la tierra. Y esa gestión marxista nació bajo el emblema de la rebelión. Tenemos que irlo a lo espiritual, amados. Porque estos problemas no se tratan desde lo natural, sino desde lo espiritual. Entonces, el socialismo es el camino al comunismo. Los métodos de Hasatán, el demonio, es tremendamente importante para encontrar la meta,
la telaraña que el enemigo ha producido para que nosotros podamos entrar en esa telaraña y orar con discernimiento. El hombre creado por Adonai. Así que Hasatán ha querido romper todo lo que se ha creado por Adonai. Por eso es que nosotros tenemos hoy, en el socialismo moderno, 4 teorías metidas en las cátedras de las escuelas, los colegios y las universidades. ¿Cuál? Dios no existe, ateísmo, materialismo, o sea, el hombre está absolutamente materializado, darwinismo, el origen de las especies, y las clases sociales. Esto está arraigado completamente desde siempre en nuestra sociedad. Así que si usted dice, pastora, es que en el pasado todo lo que fue volverá a suceder. No hay nada nuevo debajo del cielo, amados. La rebelión de Coré no es una rebelión del socialismo al comunismo. Dígame. Cuando Coré se rebeló contra Moshe, no peleó socialmente por el pueblo y que los quería llevar al comunismo. Nombremos un líder que nos devuelva a Egipto para que nosotros podamos hacer lo que nosotros queremos hacer. La violencia de Coré no es la misma que nosotros estamos viendo dentro del socialismo y el comunismo. ¿Usted cree porque usted ahora ve las noticias y ve lo violento que está la situación? Pero si usted le muestran un panorama de lo que sucedió con la rebelión de Coré, de las pedradas que le recibieron Moshe y Aarón, usted se va a dar cuenta que esto no viene del modernismo, esto viene de un pasado, y este pasado tiene que ver con la naturaleza del hombre, con la manera que el hombre quiere divorciarse y romper lo creado. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del socialismo, que nos quiere llevar al comunismo, el objetivo del demonio desde el huerto del Edén ha sido crear 7 cabezas, como lo he enseñado en el libro de Gitgalut, 7 cabezas del no, que son sus gobernantes, que nos quieren llevar al ecumenismo total, absoluto. Tú no puedes olvidarte que el ecumenismo de hoy en día, la reunión de todas las religiones, si usted se da cuenta, yo no sé si usted ve noticias, pero si ve noticias, espero que vea buenas noticias y no uniconfusión ni teleconfusión, porque eso es una confusión de noticias para manejar la mente del ser humano y decirte que los policías son los malos y que los buenos están en la calle protestando. Esa es la idea de la teleconfusión de noticias mal manejada. La verdad es otra. Le voy a decir algo. Por el Papa Francisco haber ido a arreglarse o haberse unido en un convenio con Irán, se produjo lo que se produjo en Israel en estos días. Porque esas etapas de convenio generan en el mundo espiritual un desafío para Adonai. Es desafiar a Adonai completamente. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, lo que está haciendo Francisco es hacer lo que él ha querido hacer con el objetivo del comunismo. ¿Cuál? Crear una religión mundial. Usted, mientras que la gente está protestando en las calles, mientras que la gente se está matando por las ideas y por toda esta revolución, en el mundo espiritual y en el mundo verdaderamente de lo que está pasando, se están organizando todas las fuerzas del mal para destruir el mundo frente a nuestros ojos. Y la gente se está matando unos con otros, carne contra carne, cuando nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, el comunismo es la ideología de Hasatán. Todos digan, el comunismo es la ideología de Hasatán. Puedes decirlo más rápido ahí donde estés. El comunismo es la ideología de Hasatán. El ateísmo más el materialismo, o sea, Babilonia, que es la madre de las rameras. Entonces, cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 13,
capítulo 18 también, capítulo 17, Adonai nos dice, óigame, venga, estudie la palabra para yo poderle explicar que al fin de los tiempos este comunismo se va a desarrollar, se va a llevar a cabo con o sin ti, para que tú entiendas. Y ese comunismo y esa ideología de Hasatán es que haya una era de ateísmo en la tierra, que haya una era de materialismo babilónico en la tierra, que la madre de todas las rameras reine sobre la tierra. Que la madre de todas las rameras es una religión mundial, política, social. Entonces, óiganme, bájense un momentico, porque es que todo el mundo habla de Karl Marx y de Lenin, y sí, yo se los voy a tocar aquí. Les voy a mostrar que sí, claro, ellos, de ahí es que está la cátedra, pero la cátedra no la podemos olvidar, que viene desde el huerto del Edén. Y no podemos olvidar la cátedra de Caín, y no podemos olvidar la cátedra de Saúl, y no podemos olvidar la cátedra de Coré, y no podemos olvidar la cátedra de lo que Adonai nos está mostrando, porque si se nos olvida, el pueblo que se le olvida la historia está condenado a repetirla. ¿Cierto que sí? El que se pega 2 veces con la misma piedra merece quebrarse la cabeza. Entonces, el comunismo es la ideología de Hasatán. El ateísmo es el materialismo babilónico, o sea, la madre de todas las rameras. ¿Sabes que Adonai es la fuente de la ley moral? El comunismo trata de separar la moral de la ley de Adonai. O sea, es lo que más quiere hacer. O sea, si tú ves y tú empiezas a analizar películas, por ejemplo, las de Marvel, ellos quieren mandarle un mensaje al mundo diciendo, sepárate de la moralidad, porque la moralidad no te deja pensar como un ateo. Entonces, sepárate de la moralidad, sepárate de la ley de Adonai. A ver, si usted analiza las últimas marchas violentas que han habido en sus países o en nuestros países, ¿usted ha visto a la gente creyente salir a las calles para orar por los policías? No. Cuando la gente creyente lo que está haciendo es mátenlos porque son malos, porque esto, porque lo otro, porque aquello. Separando la moral, ¿verdad? De la mente socialista. ¿Sabes qué? En este momento Dios aquí no tiene ninguna jugada. Y finalmente que juzgue, que mate, que robe, que esto y que lo otro. Los mismos creyentes pensando socialistamente. Esa es la idea del socialismo. Esa es la idea del socialismo. Que hoy el mismo creyente juzgue al otro creyente. Dios mío, ¿cómo caemos en la trampa tan fácilmente? Número 4. El comunismo, y si toda la violencia y el asesinato, Adonai quiere que la vida del ser humano. O sea, que el comunismo en sí es matar y violentamente tomar la autoridad de algo. Pero si es contrario a lo que Adonai quiere, porque Adonai quiere la vida del ser humano. Al comunismo no le interesa la vida. Es más, entre más muertos se pongan dentro de una protesta, mucho mejor, porque llama más la atención. Mientras que cuando un hijo de Dios, cuando un hijo de Adonai empieza a discernir lo que está pasando en el mundo espiritual, y en vez de participar en ese tipo de protestas, de apoyar ese tipo de protestas, de pelear contra otro hermano por un tipo de ideología, nos pusiéramos todos de acuerdo para la oración y la intercesión, les digo que el mundo de las tinieblas tiene que retroceder ante la oración. Pero hoy en día la gente está confundida y esa es la idea, confunde y reinarás. Entonces muestran una cantidad de películas o de noticias ficticias o de noticias arregladas para que la gente condene a ese presidente, condene a tal persona, condene a los policías, condene a tal otra, pero no te das cuenta
que la idea es crear ese tipo de odio sobre todo lo que se está sucediendo para que entre más odio, la gente salga más y proteste. A ver, dime, ¿acaso el comunismo cuando en Alemania, en el muro de Berlín, acaso el comunismo en Rusia, cuando el muro de Berlín, acaso todo ese comunismo sirvió de algo? ¿No era la gente queriendo salirse de ese comunismo? Y que cuando cayó, si usted ve las noticias, cuando cae ese muro, la gente salió y se trepó por ese muro, pues, y salió corriendo. Si se supone que ellos estaban en el comunismo, deberían de estar felices. ¿Por qué querían escapar de ese mundo? Porque cuando se ve que cae el muro salen embocados pues a su libertad. No es lo que la gente no ve que tiene que ver. Tenemos que empezar a ver lo que Adonai quiere que nosotros veamos de verdad. Entonces el comunismo nos trae violencia. El comunismo cree que la familia es una idea del capitalismo y trata de aniquilar por todos los medios a la familia como base de la sociedad y del Estado. Adón quiere que haya el hombre y la mujer y haya una familia. Pero el comunismo no quiere familia. El comunismo no le interesa a la sociedad. El comunismo no le interesa a tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuela. Es más, entre más comunista tú seas, más separado te encuentras de tu familia. Hoy en día tenemos a los jóvenes sometidos en una mentira tremenda. Y los papás permitiendo ese tipo digámoslo, de enseñanza comunista sobre sus hijos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando con nuestros hijos? Ellos no tienen ni idea lo que está pasando. Es más, ellos creen que ellos participan en marchas y que los comunistas o los líderes sociales comunistas son... Entremos al tema de lo que está pasando en la violencia en nuestros países. A ver, vemos entonces que el comunismo conlleva toda violencia, asesinato y que Adonai quiere la vida. Adonai estableció al hombre por la vida. Lo más importante para Adonai es la vida del ser humano. La vida del ser humano porque hay gobierno, la vida del ser humano porque haya una sociedad, la vida del ser humano porque haya una cultura, la vida del ser humano porque haya una mitzvot por donde se rige el ser humano. Pero el comunismo quiere derribar esta estructura existente. El comunismo no quiere gobierno demócrata, no quiere una sociedad moral, no quiere una cultura moral y no quiere mandamientos, no las quiere. Usted no se da cuenta que el punto aquí no se trata de un país ni de una ideología para un país. Se trata de derribar a Adonai de nuestros países, de nuestra mente, de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y usted tiene que entender que en el libro de Hitgalut esto se va a desarrollar más de lo que usted se imagine. Lo único que a nosotros, como creyentes en Torah, nos va a defender es nuestra verdadera identidad de convenio con Adonai. Porque lo que viene no va a ser fácil. Tenemos que ser claros. Hitgalut nos está mostrando en Apocalipsis que este sistema se va a apoderar del mundo. ¿Se va a apoderar? Sí, amados hijos, se va a apoderar. Se va a apoderar. El punto es qué tanto nosotros como creyentes en Yeshua, como creyentes en el Mashiach, como gente de Torah, vamos a intervenir en oración. O vamos a dejar que el sistema reine, se la vamos a poner fácil. Fácil porque criticamos a los policías. Fácil porque salimos y señalamos a un político. Fácil porque nosotros mismos hacemos leshon hará contra nuestro mismo país, denigrando a nuestro propio país, denigrando nuestra tierra, denigrando a nuestro presidente, denigrando a todo el mundo. Sí, son unos ladrones, eso no es tu problema.
Este es un problema que Adonai, ¿acaso tú crees que Adonai no está en control? Ni una hoja de un árbol se va a mover sin que Adonai no juzgue al ser humano en la tierra. Los rostros de Hasatán están relacionados con el comunismo. Hasatán es un ángel que se viste, es un ángel que imita la luz, ¿verdad? Y está disfrazado. Y esos rostros están disfrazados y los podemos ver, pero el mundo no los quiere ver. El mundo los ve como el líder que los puede sacar de la pobreza. ¡Qué error tan gigante! Miren, los rostros, por ejemplo, de Venezuela, cuando creyó que el presidente Chávez podía sacarlos de la pobreza. Están sumergidos en la pobreza. Porque confiaron en el rostro comunista del demonio. Y el demonio se les presentó como Chávez. El Che, Fidel Castro, todos estos son rostros que Hasatán los ha tomado y los ha empoderado, y el mundo ha dicho sí por él, sí por él. Pero no se han dado cuenta. ¿Qué piensa él de la Biblia? ¿Qué piensa de mi Adonai? ¿Qué piensa de la moralidad? ¿Qué piensa de la familia? No, no se ha pensado en eso. ¿Quién los ha elegido? El pueblo. ¿Quién paga las consecuencias? El pueblo. Porque esto es así, amados. Esta enseñanza va a movernos al corazón a nosotros a orar. Los rostros de Hasatán están relacionados con el comunismo. Así como se escucha en este momento, nosotros tenemos que empezar a ver esos rostros de Hasatán. Lucifer, el adversario, el acusador, él se ha mostrado así. Abadón, la palabra hebrea para referirse al ángel de la destrucción es Apolión. La palabra griega para referirse a él es destructor. Miren, se los sigo diciendo cuáles son los rostros. Belcebú, Belial, el maligno, el acusador, Leviatán, el ángel del pozo del fondo, la bestia, el mentiroso. Todo esto son los rostros. Pero se han metido en los cuerpos humanos. Y nosotros no nos hemos dado cuenta que la oración y la intercesión pueden despejar, pueden traer, pueden mostrarle a un pueblo el verdadero rostro de una persona. Hemos permitido que ese rostro se empodere, porque la oración ha menguado en muchas casas. La intercesión, la oración, esa parte que es tan interesantemente importante en la vida de una asamblea. Le hemos dado permiso. Entonces muchos rostros ahora están metidos en las 7 cabezas del NOM. Por favor, abra los ojos cuando usted llegue al módulo de Apocalipsis de Gilgalut y que les muestro todos esos rostros. Esos rostros ahora son el marxismo. Ese rostro fue el leninismo. Ese rostro fue el maometismo, ¿verdad? Y estos rostros tienen unas características importantes. Se desarrollan en el socialismo científico. Entonces ahora tenemos los científicos que han creado comunas de socialismo contra Adonai, haciéndole creer al mundo: ¿cuándo existió el arca de Noé? Eso no existió nunca. Y el mundo dice: sí, entonces no existió nunca un diluvio. Y empiezan a crear programas para que los mismos científicos, haciéndole creer a la gente que jamás existió el arca de Noé. Y muchas cátedras están enseñando eso en las escuelas, de que el arca de Noé nunca existió. ¿Sabes por qué? Porque nos faltó tiempo para estudiar Bereshit y de empezar a tener todas las pruebas indubitables que Adonai nos ha dado de que efectivamente hubo un diluvio, y de que efectivamente la arqueología sí comprueba que hubo un diluvio. ¿Dónde estamos como nosotros como creyentes en Adonai? Los sindicalistas de hoy en día pelean por los derechos de ellos. ¿Y quién pelea por los derechos de Adonai? ¿El pueblo de Adonai está peleando por los derechos de Adonai? El socialismo cristiano que hay hoy en día. Pastora, ¿cómo puedes decir eso? ¿Socialismo cristiano? Claro.
tenemos pastores apoyando a los socialistas comunistas. Ahora en nuestras elecciones en los Estados Unidos, muchos, miles de pastores apoyaron a al presidente que está actualmente con toda su campaña socialista, comunista y sus ideologías y su agenda de LGTB y su agenda del aborto y su agenda de todo lo que es derribar los valores morales con Adonai. Pastores. Yo le estoy diciendo que sean ateos, pastores. Pero ¿y de dónde? ¿Cómo vamos a apoyar a un presidente o a un político que está en contra de los derechos de Adonai? Ah, pero es que mis derechos son más importantes que los derechos de Adonai, ¿cierto? Qué increíble cómo se nos ha volteado a nosotros poco a poco. Nos hemos permitido que el mundo nos voltee la página y nos haga como un lavado de cerebro para el comunismo y prepare las mentes de nosotros. Entonces ahora esa cátedra ya la tienen nuestros hijos. Y cuando los hijos están en las escuelas y en las universidades, esa cátedra les meten totalmente el socialismo y el comunismo y el socialismo teocrático y el humanitarismo. Y ya no existe Dios para ellos. Y ya nada de lo que ellos, digámoslo, aprendieron, porque ni siquiera lo aprendieron. Ellos simplemente se sentaron en la banca de una silla y nunca el papá y la mamá le tuvieron obligándolos a leer la palabra, a estudiarla, a hacer sus módulos, a estudiar la palabra de Adonai. No, él no necesita de esto. Él es cristiano de cuna. ¡Cuna! Ay, amigo, yo no conozco esas palabras. ¡Cuna! Un cristiano de cuna conoce la palabra de Adonai y la defiende. Un cristiano de cuna es verdaderamente creyente y defiende a Adonai, no sale a las calles a gritar ni a protestar. Un cristiano de cuna sabe lo que tiene que hacer y a quién tiene que obedecer en la palabra de Adonai. Cuna. Si tenemos el socialismo y comunismo en las cunas. Los papás han creado en este momento una cultura en nuestros hijos diciéndoles: váyanse al partido de fútbol, jueguen un deporte. Eso es más importante que ir los miércoles a la congregación. Eso es más importante que escucharle a la pastora Pili. Eso es mejor dicho, mi hijo, crezca y váyase y juegue un deporte y gane millones de euros. Les meten unos sueños a los hijos comunistas. Dice: ay, pastora, mis hijos son de cuna cristianos. Cuna comunista, yo le digo. ¿Por qué? Porque no les han enseñado la palabra de Adonai. No los han hecho que ellos estudien la palabra, no los traen en los estudios bíblicos de las maestras, no los sientan a estudiar la palabra de Adonai. Sus hijos necesitan raíces sólidas de la palabra de Adonai. Por eso respeto al pueblo de Judá, a los convertidos de Judá, que verdaderamente toman a estos niños y desde pequeñitos la palabra, la Torá, la Yeshivá, el Bar Mizvah, los Shema, toda la palabra de Adonai. Venga para acá. Tienen raíces. Entonces cuando viene un pensamiento comunista, socialista, ellos inmediatamente saben. ¿Saben cuántos idiomas habla un niño judío? 7. ¿Saben por qué 7? Para que entiendan todo el lenguaje del enemigo. Y el día que el enemigo está hablando otro lenguaje, ellos disciernan inmediatamente. ¿Cuál lenguaje sabe su hijo? Uno, pastora, uno solamente sabe la rebelión, el pelea, el que yo puedo, el que papá yo no necesito de ti, el que yo también puedo salir a protestar, el que este candidato... O sea, ¿qué lenguaje? No están hablando el lenguaje de Adonai. ¿Y de quién es la culpa? Ay, pastora de esta sociedad. Ay, pastora de ese presidente. No, la culpa es nuestra. Porque no les hemos inculcado con raíces sólidas la palabra de Adonai. Y entonces hoy los tenemos en las calles. Estos son los jóvenes que están protestando. Ellos son los que están derribando los monumentos. Ellos son los que están echando piedra. ¿Cómo así? ¿Cómo es que nosotros hemos permitido delante de los ojos hacer una cuestión como estas? Diga conmigo. Esto no es un asunto político, es un asunto espiritual. Es un asunto espiritual. Entonces, el primer paso para un país volverse comunista
es el socialismo y entra con ideología. Esto no entró porque un día el candidato presidencial quemó el Palacio de Justicia. Devuélvase el pasado, mis amados. Esto viene en un arraigo cultural, social, religioso, político, de muchas escalas para llegar a donde está. Su poder está dividido a veces e integrado a veces en una táctica de Oriente y a veces usan tácticas de Occidente, interviniendo en todas las profesiones y en todos los ámbitos de la sociedad. A veces su poder no usa un patrón simple. El comunismo es el patrón de una guerra y es restricciones de la humanidad para convertirla. Primero es la religión de la familia, el comunismo. Segundo es la religión política económica, las finanzas. Les tocan al pueblo la pobreza, la miseria, la ruina y la escasez. Y les dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto de esta manera. Pero el problema es que esa gente viene con la mentalidad de pobreza, miseria, escasez y ruina. Y lo que hay que combatir es el espíritu. Y cuando tú empiezas a combatir, a enseñarle al pueblo a combatir ese espíritu, se da cuenta que no necesita de un político, sino volver a Adonai a sus principios. Pero al comunismo no le importa Adonai y no le va a importar que tú cumplas los principios. Él le va a enseñar al pueblo que hay que actuar y tomar las armas para poder salir de la pobreza. Qué errores tan grandes en las que la gente piensa. Tercero, las defensas militares. El comunismo quiere traer violencia a través de las fuerzas militares para decirle al pueblo, vamos a controlar este pueblo. O sea que en otras palabras, el comunismo violento o el comunismo no violento, de aquí tenemos el liberalismo y el comunismo milenial. Estoy siendo muy sencilla porque el tema es muy profundo y si yo me pongo con la dialéctica de Marx, me voy a ir por un lado y yo necesito que ustedes entiendan el tema sencillo, lo más sencillo que se pueda, lo mejor posible, mejor dicho. Número 6. El socialismo es una etapa preliminar al comunismo. Hágase una pregunta, ¿cómo está su país? ¿Su país pasó del socialismo ya al comunismo? ¿O su país está empezando a entrar al comunismo? ¿O su país en este momento tiene un presidente democrático, pero está a punto de entrar el presidente que va a manejar la parte del comunismo? México ya tiene un presidente. A México tiene la trayectoria de salir del socialismo y México ahora tiene el presidente perfecto del comunismo. ¿Qué pasa? Venezuela salió del socialismo primero y entró ya al comunismo. Venezuela es un país comunista ya. Ya tiene presidente comunista. La parte democrática en Colombia, en Venezuela no existe. ¿Verdad? Chile está a punto de entrar, está en el proceso del socialismo, para entrar al comunismo. Argentina salió del socialismo y ya está en el comunismo. Ya tiene un presidente que está manejando el país con comunismo. Colombia tiene un paso, pero paso, que yo lo llamo un paso así de gigante, del socialismo y un paso así de corto al comunismo. ¿Y qué es lo que Adonai quiere que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que Adonai está haciendo con nosotros? La gente se está peleando entre los bandos de aquí y los bandos de allá. La parte política, analítica, los analistas políticos, ellos confunden y reinarán. El uno está por aquí, el otro cree por allá, el otro esto, el otro lo aquello, el otro eso. Entonces, los analistas políticos manipulan tanto la noticia para que entre el pueblo se maten, salgan a protestar y se maten, porque entre más muertes, mucho mejor la protesta. ¿Cuál error estamos cometiendo? Entonces, esos disfraces que tiene el comunismo, ¿verdad? Que es el liberalismo teológico, piensa en lo que tú quieras. Tú puedes creer en el de aquí o en el de allá. Eso se llama socialismo comunista, ¿verdad? El progresismo, la escuela de Frankfurt, esa es una escuela comunista.
neomarxismo, la teoría crítica, la cultura de los años 60 fue la entrada apoteótica de lo que es el comunismo, el movimiento antiguerra, la libertad sexual, la liberalidad sexual, el legalismo de la ideología de género, el feminismo, el ambientalismo, la justicia social, la corrupción política, las escuelas de arte y el multiculturalismo están puestos cada uno ya en su lugar. Entonces todo eso, usted dice, es que la cultura no tiene nada que ver con el comunismo, ¿no? Entonces mire ver cómo fue que marcaron todos los sitios y dañaron todos los monumentos. La cultura no tiene nada que ver, la cultura está metida ahí. Están haciendo emblemas. Ah, no, pastora Pili, es que las escuelas de arte no tienen nada que ver. No, vaya, mire las escuelas de arte, qué es lo que están sacando y que están premiando y qué es lo mejor que está sacando. Y usted se va a dar cuenta que las escuelas de arte apoyan completamente el comunismo, tienen la idea comunista, la liberación sexual, el feminismo, ¿no es comunismo? Por favor. Y entonces, nosotros como creyentes, ¿para dónde vamos a ir? El socialismo democrático, que obtiene el poder político mediante elecciones, porque el socialismo primero es nombrado democráticamente. Para que haya un presidente comunista es porque antes hubo un presidente socialista, que el pueblo lo eligió. No lo eligió, él no se eligió, el pueblo lo eligió. El pueblo lo eligió porque logró, confunde y reinarás. Número 7. ¿Cuál es la idealización del comunismo? Mientras que el liberalismo quiere la libertad del ser humano. La palabra de Adonai no hizo, no dijo, ¿sabes qué? Todos con la misma tierra. Si usted se da cuenta de la forma como Adonai distribuyó la tierra, se da cuenta que Adonai no tenía nada de comunista, ¿verdad? Libertad, en el socialismo en la vida humana, en el liberalismo en la propiedad privada, en el socialismo en los medios públicos de producción, en el liberalismo el mercado libre, en el socialismo es el mercado regulado y supervisado del bien común, en el liberalismo la producción orientada al lucro, en el socialismo la producción orientada a las necesidades, en el liberalismo sin los impuestos del consumo, en el socialismo son los impuestos a la riqueza, en el liberalismo la igualdad ante la ley, en el socialismo la igualdad social, en el liberalismo el Estado protector, en el socialismo el Estado proveedor. Entonces, una niña llega donde su papá y le cuenta a su papá que ella es la mejor alumna de la clase y que su compañerita de clase, pues, es así como muy suave en sus materias y se sacó 6. La niña que se sacó 10, que es la superdotada, la inteligente, está en contra de su padre porque su padre es un capitalista. Y ella le dice al papá, yo estoy en contra porque las riquezas tienen que ser distribuidas. Entonces el padre la toma a ella y le dice, hija, ¿cómo me dijiste cuántos me dijiste que se sacó tu amiga? Le dice 6. Le dice que es considerada que eres, hija. Tú deberías de compartir tus notas con tu amiga. Tú que te sacaste 100 en todas tus notas, una excelente. ¿Por qué no compartes tus notas con tu amiga que se sacó 6? ¿Cómo crees que voy a compartir mis notas con mi amiga si yo he peleado, me ha costado tarde, me ha costado sueño, me ha costado, bueno, lágrimas, mi estudio? Tú me vienes a decir, papi, que yo tengo que compartir mis notas con una amiga que no estudia, no se levanta temprano, no hace sus tareas. Le dice, así como tú me estás tratando, así es el capitalismo. Yo he pagado un precio, yo he trabajado duro, yo me he esforzado por pagarte tu universidad. Yo a veces no he dormido ni he comido. Y tú me estás pidiendo que yo tome mi capitalismo y lo reparta para aquellos que no quieren trabajar, que todo lo quieren equitativo. Entonces tú me estás dando la respuesta a tu mismo pensamiento. No es justo, ¿verdad?
entonces no es justo lo que tú me estás pidiendo a mí. ¡Wow! ¡Qué ejemplo tan impresionante! ¿Estás listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikkun, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai. Israel, Casa Integral. El objetivo del adversario es destruir la cultura y la moral. El comunismo enseña su concepto de ateísmo y quiere destruir la cultura y la moral. Y mira lo que está pasando, por ejemplo, en las protestas de Chile. ¿Qué fue lo que quemaron? Cultura, patrimonios familiares de la humanidad, cultura. ¿Qué más quieren destruir? La moral. No importa lo que tú pienses, no me importa lo que tú quieras. Nosotros podríamos decir en este momento que la falta de oración y la falta de entendimiento de la palabra de Adonai tiene al mundo sucumbido en un gran problema espiritual. Es la falta de Adonai. El mundo lo que necesita es Adonai. Y lo necesita primero en tu casa, en tu hogar, con tus hijos, con tu matrimonio, enseñándoles la palabra, trayendo a tus hijos y diciéndoles, hijos, hay que estudiar la palabra. Hijos, la maestra tiene su clase y los papás tranquilos, no los conectan, no se preocupan si ellos están estudiando la palabra. ¿Tú crees las raíces de esos hijos cuando lleguen a los colegios comunistas? Porque los colegios se volvieron comunistas. ¿Tú te imaginas el lío tan tremendo? ¿Cómo les van a capturar la mente y les van a mostrar y confunde y reinarás? Y esas mentes tiernitas van a ser tomadas por el enemigo de destruir. Y lo más duro, les van a decir esto: Dios está muerto. ¿Y cómo lo vamos a defender? ¿Y cómo le vas a enseñar a tus hijos a defender que Adonai no está muerto? Pastora, eso es que mi hijo viene de cura. A mí cuando me dicen eso, mi hijo viene de cura. Y es que, pastora Pili, ¿cómo le parece? Que es que yo soy segunda generación. Ah, es que tú crees que Dios tiene nietos. Pues, no, mamita, no, papito, no tiene nietos. Tiene hijos. Y son hijos de convenio, que saben para dónde van, que conocen las escrituras. ¿Cuántos de tus hijos conocen las escrituras verdaderamente y las defienden? ¿Cómo es posible que nuestros hijos no estén defendiendo la palabra de Adonai? El objetivo de este adversario es destruir la cultura moral. El comunismo enseña su concepto de ateísmo. ¿Sabes qué es lo que está atacando? Está atacando la palabra de Adonai y está diciendo, ¿saben qué? Es que como la Biblia tiene errores, ¿sabes qué? Utiliza las religiones para destruir la asamblea de Adonai y la utiliza desde adentro. Los comunistas están dentro de las congregaciones. Vamos al 9 y vamos terminando. El comunismo está destruyendo la familia de Bereshit 1:27. Cuando Adonai dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de mí. Entonces el comunismo no está interesado en la familia. Es más,
no le importa para nada que hayan familias. Al contrario, si el hijo puede acabar con su papá y su mamá, todavía mejor. Si el hijo puede salirse de su papá y su mamá, todavía mejor. O el padre de la hija, o el hijo del padre, o la mamá del papá, todavía mejor. Porque el comunismo quiere destruir la familia. El comunismo promueve la igualdad de género, la debilitación del padre de familia. Dese cuenta usted de lo que está pasando hoy en día. El padre de familia perdió su identidad como varón, perdió su identidad como hombre de casa, lo debilitó por completo. Ya no es el hombre, a veces ese hombre es un afeminado. A veces ese hombre no tiene que tomar decisiones. Entonces la mujer tiene que tomarle las decisiones porque él no está tomando las decisiones, está debilitado completamente. En esa mente, la esposa está compartiéndose con otros hombres. Usted ve los programas degenerativos que gracias a Adonai logramos en oración y en intercesión romper ese programa de Ana María Polo, que era un desecho de socialismo y comunismo total. Una degradación de la familia en total movimiento. Entra el movimiento feminista, el movimiento pro aborto, la legalización de la homosexualidad. Todo lo que está pasando en este momento es el resultado de un comunismo. Es el resultado de una sociedad que está pidiendo a gritos un líder comunista. Lo está pidiendo a gritos. En las esferas legales del comunismo se han infectado de corrupción al mundo con promesas. Y la gente las cree. Para ello, ya el comunismo ha educado toda una generación en escuelas, universidades, para que elijan candidatos izquierdistas. Por eso les estoy diciendo que el comunismo no nació hoy. Antes, por allá, atrasito, en la quema de un palacio. Ya estaba gestándose en las escuelas, en las universidades. Ahora nosotros tenemos el producto listo, empacado en las calles, porque ya se generó. Este ámbito espiritual ya educó una generación. Mírenla, está en las calles. Mírenla, está en las calles. Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Le voy a decir el comunismo por quién viene, para que abra los ojos y te dé cuenta. No viene por un pueblo cualquiera, no viene por tu tierra, no viene porque es que las finquitas, el casa, la carro, no, el comunismo viene por algo exactamente. Entonces el dragón, el demonio, el acusador, Belcebú, Lucifer, el engañador, el que se disfraza, se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Adonai y tienen de testimonio a Yeshua. ¿Contra quién va el comunismo? Contra el pueblo, contra la asamblea de Adonai. Entonces abra los ojos, porque esto no es de política, ni de este candidato, ni de esto, sino se trata de por qué ese comunismo va a ser mundial. ¿Contra quién va a ser mundial? Lo que pasó en el mes de mayo 10 a todo lo que fue Shavuot en Israel es la demostración física y clara de que viene por un pueblo. Número 10, y terminemos. Refrescar a Adonai y establecer la tradición y escapar del plan de Hasatán es lo que Adonai quiere hoy para con nosotros. Del socialismo al comunismo ya está listo. Entonces, necesitamos restablecer qué es lo que Adonai nos quiere hablar y cómo nosotros, como hijos de Adonai, vamos a pelear esta batalla espiritual. Entonces, diga conmigo, necesitamos entender cómo la vamos a pelear.
Entonces, si usted sale y dice, me voy a las protestas, usted está diciendo, me interesa más la ideología comunista que la ideología de Adonai. Digamos que yo estoy de acuerdo con nombrar este presidente y este. ¿Usted está de acuerdo con lo que está en contra de Adonai? ¿Con la moralidad de Adonai? ¿Con la Torá de Adonai? ¿Con las leyes de Adonai? No, es que pastora, es que esta gente, esta política. Mire, amados, si usted cree que un candidato presidencial que le represente sus intereses y no, ese candidato presidencial no está creyendo en la moralidad, no sirve. Y entonces, ¿qué hay que hacer, pastora? Orar como pueblo, pedirle a Adonai que derribe todo el argumento que el enemigo quiera levantar, que empiece a traer un pueblo para que nos instruyan en verdad de justicia y en verdad de santidad sobre nuestras vidas. El libro de Gidgalú, capítulo 14, verso 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Adonai y la fe en Yeshua. Aquí ahora es donde nosotros tenemos que mostrarnos. El pueblo que persevera, los santos que han perseverado. O sea, ¿qué quiere decir? Que en medio de lo que se levante, hay un pueblo que persevera y que guarda los mandamientos de Adonai y la fe en Yeshua. Déjame compartirte algo que hoy en día se está moviendo en el comunismo socialista teológico, en los pastores socialistas de hoy en día. Lo tienen basado en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 44 y 45. Y es un sorprendente párrafo de una descripción de la asamblea de Hechos 2, que ha llevado a mucha gente a preguntarse si la Biblia apoya el comunismo. Y lo ha llevado en algunas personas a defender fuertemente la idea de que, de hecho, el comunismo es bíblico. El pasaje dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Déjame compartirte esto. Esta declaración parece dar a entender que el comunismo, el cual tiene su esencia en un deseo de eliminar la pobreza y hacer una distribución de la riqueza equitativa. Entonces los pastores socialistas con ideas comunistas encuentran en Hechos capítulo 2 la asamblea primitiva comunista. Sin embargo, amados, hay una gran diferencia crucial entre la asamblea de Hechos 2 y una sociedad comunista que debe de ser entendida. En la asamblea de Hechos 2, la gente compartía lo suyo por su propia voluntad, con aquellos que tenían alguna necesidad. Y ellos lo daban con liberalidad, sin una reglamentación de cuánto debían de dar. En otras palabras, ellos compartían lo que tenían por el amor que había de los unos por los otros y porque eran los mismos, la restauración de justicia y bondad en la Torá. Entonces, no podemos combinar y tomar un pasaje del libro de Hechos capítulo 2 y volverlo como una ideología comunista en los púlpitos. El propósito del autor del libro de Hechos al relatar esta práctica de la comunidad primitiva no es apelar a la conciencia del cristianismo de hoy en día. Era volver a los principios de Adonai, de justicia y bondad, en los mismos de Adonai. Entonces, cuando estudiamos los parashá, entendemos que era la forma en que Israel se debía de comportar y había perdido su sendero de tener una posición espiritual de justicia y bondad. Entonces, hoy en día, esta posición socialista ha llevado a pastores a predicar a favor del comunismo con una ideología socialista en el púlpito
haciendo ver que esta era la forma comunista de Hechos capítulo 2, lejos de la verdad espiritual. Ahora bien, es importante entonces aquí, en nuestras conclusiones del tema de hoy, entender que otro tipo de pastores socialistas en el púlpito están enseñando que Jesús o Cristo fue el primer comunista. Déjame decirte, si nosotros empezamos a entender lo que la mentira repetida, esto me gusta mucho porque Joseph Goebbels, el ideólogo del régimen nazi, dijo: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad. Miente, miente, miente. Que algo quedará cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Pareciera que los comunistas han hecho ya suya la idea y están protagonizando y lanzando eslogan que se están repitiendo día a día. Fue Jesucristo, fue Jesús, fue Cristo, fue el Mashiach, el primer comunista. ¿Acaso no estaba en contra de los ricos y de los poderosos? Es lo que están enseñando los socialistas, pastores socialistas de hoy en día. ¿Acaso no alababan a los pobres? ¿Y acaso ellos no estaban dando credibilidad de que la muerte de Yeshua era el propósito del emblema comunista? ¿Acaso no se saltó la idea elitista del pueblo judío haciéndose amigo de los pobres? ¿Sabes? Cuando nosotros empezamos a escuchar una mentira y otra mentira y otra mentira, creemos que es una verdad, pero una mentira a medias es una completa mentira. Resulta muy seductor a muchos creer que el Mashiach de Israel fue comunista. Muy seductor el tema, ¿verdad? Después de todo, en muchas universidades se vende la idea de que la gente inteligente y progresista debe propugnar ideas socialistas y comunistas, pues esa es la ideología de los eruditos y de la gente educada y de mente abierta de hoy en día. Sin embargo, amados hijos, quienes afirman que Yeshua fue comunista deben de responder antes a un par de preguntitas que les tengo. ¿Enseñó Mashiach también que toda religión es opio para el pueblo? Otra pregunta. ¿Que Adonai es un invento de la burguesía y de los capitalistas para mantener en sus límites el proletariado? ¿Lo enseñó Mashiach? ¿Que lo único que importa en la vida terrenal, porque la única vida que existe es esta? ¿Enseñó eso Mashiach? Porque eso es lo que enseña el comunismo. Que la meta final de la humanidad es el ordenamiento paradisíaco del Estado y que deberá comenzar matándose a los gobernantes actuales. ¿Eso lo enseñó Mashiach? Que la proletariedad la enseñó Mashiach. Que la vida del individuo no tiene ningún valor frente a los intereses del Estado. ¿Eso lo enseñó el Mashiach de Israel? ¿Acaso Yeshua HaMashiach fue un precursor del materialismo? ¿Consideraba que la oración era una estupidez y la visita del templo un acto reaccionatorio? ¿Eso lo enseñó el Mashiach? Y finalmente, encomendó a sus discípulos la misión de obligar a las personas a aceptar sus ideas por medio de la fuerza policial. ¿Lo enseñó el Mashiach a los discípulos de Israel? ¿Ves que cuando nosotros empezamos a ver lo que los pastores socialistas están enseñando en los púlpitos de hoy en día a favor de los partidos socialistas, está fuera de todo el concepto de la palabra de Adonai? Si un pastor te enseña a ti en ideología comunista, huye de ahí, porque no es una doctrina que tenga que ver con la palabra de Adonai. ¿Sabes? Es importante entender que el comunismo no tiene nada que ver con el evangelio de Adonai.
La Biblia nos habla de la ética y de la política. Y tiene como que decirnos sobre la vida económica, tiene mucho que decirnos, aunque por supuesto sus enseñanzas tienen que entenderse en su contexto del antiguo Medio Oriente y del judaísmo del Segundo Templo. No debe tratarse como modelos a copiar mecánicamente hoy. No los podríamos copiar mecánicamente hoy. Pero nuestra moderna economía es muy distinta de la economía del tiempo del judaísmo del Segundo Templo en los tiempos del Mashiach. Ahora, cuando nosotros vemos que el socialismo de hoy en día quiere traer bases doctrinales, entonces nosotros tenemos que estar alertas, porque muchas de las enseñanzas de los púlpitos de hoy en día están basadas en nuevas ideologías, en ideologías comunistas, en el libre pensamiento, en la gracia licencia para pecar, Dios te ama como eres. Todas esas cosas están trayendo una cultura socialista que te va a llevar a una esclavitud comunista. Déjame darte solo 5 aspectos y cierro este tema que es tan importante. ¿Es compatible el comunismo con el evangelismo? Primero, las consecuencias del comunismo. Cuando estudiamos la historia de las revoluciones comunistas, es imposible no sentirnos aterrados por los horrores que los revolucionarios practicaron buscando modificar el sistema económico de los países. Así que el evangelio no tiene nada que ver con las consecuencias que el comunismo ha dado. Número 2. El comunismo se alimenta del odio y promete un paraíso en la tierra. Esto lo dijo Karl Marx en 1818 a 1883. Friedrich Engels lo dijo entre 1820 y 1895. Y el evangelio no promete ni alimenta el odio, ni promete un paraíso en la tierra. El evangelio verdadero es la restauración del pueblo de Israel y tiene que ver con una eternidad total. No tiene nada que ver con un paraíso terrenal. Número 3. El comunismo niega a Adonai y niega la esencia de la Torá. Marx propuso que los oprimidos hagan una revolución que acabaría con la lucha de clases y crearía un paraíso terrenal sin Adonai, para promover la igualdad, pues el mal del mundo es la desigualdad. Según Marx, la religión es el opio del pueblo. Es decir, un fármaco médico mantener las masas bajo los dominios de los poderosos que deben ser destruidos por completo. En la esencia es destruir la esencia de Dios en la vida del ser humano. Y número 4, para terminar, la desigualdad es natural y es fruto de la sabiduría de Adonai. La desigualdad es natural del ser humano. A ver, analizando el universo nos damos cuenta que es un jerárquico y desigual. Yendo desde un mineral, pasando por los vegetales, a los animales, los hombres, los ángeles, hay una jerarquía que promueve la armonía en el cosmos, claro. Si todo el universo se rige por un orden a través de la desigualdad de los seres, tal ley natural también es igual para los hombres. En los seres y los humanos también hay desigualdad natural. Así que no te preocupes por la desigualdad, porque es parte de la creación en que Adonai ha hecho la tierra. La propiedad privada es un bien natural. La propiedad privada asegura a los hombres la libertad y el derecho a su trabajo para que la supervivencia y el bien de la familia, y ella no puede ser quitada por el Estado, pues es un derecho natural de los hombres. Adonai le dio al hombre la tierra para que la labrara y la cuidara. Es un derecho natural. Cuando distribuyó la tierra para las 12 tribus de Israel, la distribuyó como un derecho natural. A ver, concluyamos para entrar en oración. ¿Quiere Adonai
¿Que Adonai apoya incondicionalmente el capitalismo? Hágase esa pregunta en este momento para terminar. ¿Quiere decir, Pastora Pili, que Adonai apoya incondicionalmente el capitalismo? No necesariamente el capitalismo actual. Le voy a explicar desde un punto de vista del antiguo Medio Oriente y vamos a verlo desde el punto de vista que está hoy. A ver, si bien es cierto que los principios bíblicos del capitalismo concuerdan más con el modelo bíblico, también es cierto que la Biblia condena la forma extrema del capitalismo, agresivo, materialista, consumista y deshumanizante. La Biblia lo condena. Asuntos como la concentración del poder económico sin control democrático, la desaparición de los valores humanos como consecuencia del aumento del espíritu de lucro y la deshumanización del trabajo que persiste provocando frustración e impotencia. La Biblia lo condena. Entonces, Pastora Pili, explícanos qué es capitalismo a la luz de la palabra. En el Evangelio de Lucas 6:24, Jesús acoge a los desposeídos, a las prostitutas, a los pecadores, pero clama: ¡ay de vosotros ricos! Lucas 6:24 lo aclara. Anuncia que el reino de Adonai está cerca, pero advierte que es más fácil de que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Adonai. Está en Marcos 10:25. ¿Por qué? Porque está señalando que el capitalismo que tienen los ricos del judaísmo del segundo templo estaba fuera del propósito de lo que Adonai quería. Señala la alternativa radical. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Adonai y a las riquezas. Entonces está hablando de un tipo de capitalismo, vuelvo y lo repito, un capitalismo agresivo, materialista, consumista y deshumanizante. Ya, Machía está siendo claro en la calidad de lo que él quiere enseñar y hacia dónde él quiere llevar al ser humano. Ni el comunismo ni el capitalismo salvaje son la solución a nuestros problemas. Ni el populismo ni el capitalismo salvaje son la solución a nuestros problemas. Lo vuelvo a repetir. Ni el comunismo ni el capitalismo salvaje son la solución a nuestros problemas. De hecho, ningún sistema político humano lo es, ya que se encuentra viciado, contaminado por el pecado humano. La Biblia, la Torá, la verdadera esencia de la palabra explica que el mundo actual está bajo el dominio o gobernación de Hasatán. Mírenlo, Mateo 4:9, Juan 12:31, Juan 14:30, segunda carta de Corintios capítulo 4, verso 4. Si vemos claramente que los gobiernos actuales son de los príncipes de este mundo y todos se han desbaratado, y todos sean reemplazados por el reino de Adonai, por el cual oramos: venga tu reino. Ciertamente, amados hijos, no pondríamos nuestra esperanza en ningún sistema humano. El reino de Adonai es la única esperanza de ver realizadas las bendiciones que con tanta intensidad todos anhelamos. Daniel 2:44. Él quita reyes y pone reyes. Lo que nosotros tenemos que entender es que seamos firmes, que mantengamos la palabra de Adonai y el testimonio de Yeshua en nuestras vidas espirituales. Vamos a orar. Eso es verdad, Pastora Pili. Totalmente. ¿Les parece bien? Si toman un momento para orar conmigo por este momento tan importante. Recitémosla. Oremos. Bendito eres, Padre eterno, y Adón nuestro, y Adón de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Bendito eres, bendito sea tu reino, y bendita sea tu santa y divina palabra, que nos instruye
a acercarnos a ti con corazones sinceros, circuncidados de todo corazón para alcanzar gracia, misericordia y oportuno socorro. Por amor a tu nombre y por tus eternas bondades, Elohim eterno, nuestro Adón y Adón de nuestros padres, permite que nuestras oraciones lleguen ante tu presencia y no te desentiendas de nuestras súplicas, Rey nuestro, porque no venimos a ti con soberbia y terquedad para decirte ante ti, eterno nuestro Adón y Adón de nuestros padres, yo soy una persona justa y no pequé, pero en verdad admitimos que fallamos, erramos y pecamos. Fuimos muy corruptos, yo y mis padres y nuestra gente. Tú eres justo por todo lo que sucede sobre nosotros, porque con verdad has hablado, y nosotros somos los culpables. Tú eres el magnífico eterno, lento para la ira y grande en misericordia. Suplicamos hoy nos perdones de toda ofensa y por haber transgredido tu Torá, y nos ayudes a volvernos. Oración de intercesión. Hago esta promesa solemne. Es una adaptación de Deuteronomio 26, 16, 19. Adonai mi Elohim me manda hoy que cumpla sus estatutos, sus decretos. Cuidaré pues de ponerlos por obra con todo mi corazón y con toda mi alma. He declarado solemnemente hoy ante Adonai mi Elohim que andaré en sus caminos, que guardaré sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharé su voz. Y Adonai ha declarado hoy que yo soy pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como me lo prometió, para que guarde todos sus mandamientos, a fin de exaltarme sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que yo sea un pueblo consagrado a Adonai, mi Elohim, como él ha dicho. Sea así en el poderoso nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Estamos muy arrepentidos y queremos cambiar. Que todas las puertas que hemos abierto al pecado se cierren y podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, quitándonos el ropaje del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre conforme a la justicia, conforme a tu justicia y tu verdad. Aleluya. Baruch Hashem. Pastor Roberto. Padre eterno, en esta hora nos unimos todos en comunión, en oración, como intercesores de guerra. Vamos a presentarnos delante de ti por cada una de estas naciones que han sido afectadas con todos estos movimientos, eterno Padre, de pensamiento, como Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua y muchos otros países de nuestra región. Ponemos delante de ti a esta hora, eterno Padre, delante de tu trono de gracia, a cada una de las naciones que están ya viviendo esta situación y aquellas que están en proceso. Padre eterno, guárdalas en el hueco de tu mano. Nuestro amado Elohim, te buscamos hoy y suplicamos en oración que tengas misericordia, Padre, por estas naciones, por cada pueblo, y en muchos de estos pueblos, nuestras familias afectadas también por todas estas situaciones, Padre. Clamamos a ti hoy por guardar el pacto y la misericordia para todos aquellos que te amamos, que cumplimos y guardamos tus mandamientos, Padre. Nos comprometemos a estar cada día más y más en busca de tu Kadosh Torah. Nos entregamos conforme a tus ordenanzas y a tus mitzvot. Te pedimos ante todo perdón, amado Padre, por la corrupción en todos los niveles gubernamentales, a todas las clases sociales, donde de una u otra manera el pueblo se pierde por el egoísmo y las situaciones de carácter económico, las presiones del mundo. Padre eterno, todo síntoma de violencia, de agresión, de crimen, de homicidio, de secuestro, de perversión, de drogas, de vicios, de desenfrenamiento sexual, de pedofilia, todas estas prácticas ocultistas que hoy se están viviendo en nuestras regiones y a lo largo de nuestra historia. Clamamos a ti, Padre eterno, para que el poder de Ruach HaKodesh obre y retire toda potestad, toda maledicencia de nuestras comunidades, de nuestras naciones. Padre eterno, nos duele profundamente ver y escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos frente a esta situación, frente a estos gobiernos, frente a estas políticas, sino
orar y clamar a ti por tu misericordia y por tu bondad. Pedimos, eterno Padre, de manera especial perdón todo nuestro pueblo creyente ante esta corrupción espiritual y esta corrupción que se presenta a nivel de todos los sistemas de la vida, del diario vivir en el hombre. Todos estos falsos ídolos, todos estos espíritus inmundos que se levantan y que se involucran en las familias, en los hogares, en los gobiernos, en las escuelas, en las universidades, acompañados de todo tipo de rituales, de brujería, de hechicería, de santería, de satanismo, que afectan y desvían el propósito de tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, para que toda práctica ocultista en nuestros gobiernos sea echado completamente fuera de los gobiernos y de las administraciones. Padre eterno, que cada gobierno que hoy tome las riendas en las naciones tengan el temor de tu palabra, que caminen por el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, amado Mashiach. Por eso clamamos a ti para deshacer toda obra del enemigo, toda obra de nuestro adversario. Clamamos a ti, eterno Padre, para que el shalom, la paz tuya, venga de nuevo hacia nuestras naciones en América. Padre eterno, que sea el tiempo en el que a través de la oración, el ayuno y proclamar la intercesión podamos rescatar de este meollo crítico de nuestras naciones, podamos rescatar a los pueblos, que se levanten, eterno Padre, a una posición de oración, de clamor por tu palabra, por el temor a tu palabra. Padre, que tu luz admirable se extienda hoy sobre cada una de nuestras naciones y que podamos nosotros como hombres y mujeres de fe, de intercesión, de oración, de ayuno, interceder poderosamente en favor de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Que toda la casa de Israel unida en las naciones podamos derribar todo altar de idolatría, de paganismo y de todas estas formas políticas de mentalidad humana, humanismo y demás que nos quieren apartar y robar el propósito de tu palabra. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén, amén y amén. Padre, Sí. pedimos perdón y quiero que cuando digamos pedimos perdón, toda la asamblea la pida también. Padre, te pedimos perdón públicamente. Te pedimos perdón por la veneración de todas aquellas vírgenes, patronos espirituales, guías, dioses falsos, santos, santerías, a quienes se les ha encomendado el destino de nuestro país. Diga el nombre de su país, por favor. Cuba, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Colombia. Vamos, del nombre de su país. Perú, Cuba, Colombia, Brasil, México, Ecuador, Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela, Peluche, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, México, Costa Rica. Establecemos que nuestros países, vamos, diga el nombre de su país. Establecemos que nuestro país, Ecuador, República Haití, Dominicana, Chile, América, Padre eterno, en esta nación. Colombia y Estados Unidos. Estados Unidos, China también, son solo para Yeshua HaMashiach. Vamos, todos diciéndolo, establecemos que nuestro país La unidad en Yeshua HaMashiach. son solo para Yeshua HaMashiach. Vamos, otra vez, de nuevo, todos. Solo para Yeshua HaMashiach. Solo para Yeshua HaMashiach. Estados Unidos será solo para Yeshua HaMashiach. Colombia será para Yeshua HaMashiach. Cuba será para Yeshua HaMashiach. Venezuela será para Yeshua HaMashiach. Costa Rica, Argentina, Padre. Para Yeshua HaMashiach. Ujachén, República Dominicana, Costa Rica. Padre Altísimo, pedimos perdón por la maldición pública que el expresidente Hugo Chávez, vamos, del nombre de un presidente de su país, que ha maldecido su país, que ha traído brujería, que ha traído hechicería. Padre Altísimo, te pedimos perdón públicamente. Perdónanos por
por este presidente Santos que trajo santería a nuestro país, Colombia. Te pedimos perdón, Señor. Ahora vamos todos pidiéndole perdón al Señor por ese presidente que trajo hechicería y brujería a nuestro país, santería, por esos políticos que han traído hechicería. Vamos todos pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón, pidiendo perdón. Oh, Padre, perdónanos, perdónanos. Te pedimos perdón por toda la política en Israel también, que ha sido corrupta, Padre. Todo pecado Vamos, todos pidiendo perdón. todo pecado, lloramos. Aleluya. Oh Padre celestial de santo. Ahora vamos a decirlo, rectificamos públicamente que no tenemos participación, ni damos nuestro apoyo, ni le damos consentimiento en semejante acto descabellado. Las palabras que se lanzaron contra Israel, las palabras que se hayan lanzado contra la tierra de nuestro Mashiach, ahora son derribadas en el nombre de Yeshua. Necesito que todos estemos en el mismo nivel de la oración. No importa que no se entienda, lo importa es que el mundo espiritual lo está entendiendo. Esas palabras que se dijeron contra Israel, esas palabras que se hayan dicho con la tierra de nuestro Mashiach, te pedimos perdón. Nosotros te pedimos perdón por ese descabellamiento que ha habido de palabras, Padre. Oh, Padre, son de la exclusiva y única responsabilidad. Por favor, Padre, tu promesa fue bendecir a los que bendicen a Israel y maldecir a los que maldicen. No nos metas en esa maldición, porque nosotros bendecimos a tu pueblo, Padre. Nosotros bendecimos a tu tierra, Padre. Padre, que nadie maldiga a Israel. Que Colombia no maldiga a Israel, Padre. Que nuestro hogar no maldiga a Israel, Padre. Que nuestros hijos nunca maldigan a Israel, Padre. Vamos todos orando. Vamos, que tu país diga el nombre de su país. No maldiga a Israel. Oh, bendito Padre. Bendito sea tu nombre. Como dice tu palabra en 1 Samuel 2:7 al 10, Adonai empobrece y enriquece y humilla y también exalta. Levanta al pobre al polvo, al pobre de la muladar. Levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son de Adonai. Sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas a los malvados son acallados en las tinieblas, pues no por la fuerza de prevalecer, hombre. Los que contiendan contra Adonai serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Adonai juzgará los confines de la tierra y a su rey, y dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Baruch Hashem. Ahora déjenme orar a mí. Ustedes con sus micrófonos cerrados y lloran. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ustedes siguiendo orando conmigo, yo les cerré sus micrófonos, pero necesito que escuchen. Cuando yo diga una palabra, ustedes la repiten en voz alta. Padre eterno, todos allá en sus casas con sus micrófonos cerrados. Padre eterno, suplicamos que estirpes el comunismo de nuestro país. Te lo suplicamos ahora mismo, Padre Celestial. Suplicamos que el comunismo se vaya de nuestros países y que venga la libertad. Arranca, Padre, el comunismo. Te suplicamos que arranquen la represión, el control, el satanismo, la pedofilia, el dominio del comunismo sobre toda América Latina, sobre Estados Unidos, Padre. Arranca el comunismo y el satanismo de un medio de nuestro. También arranca el islamismo y la mentalidad
que trae ese islamismo sobre nuestras tierras, Padre, en el poderoso nombre de Yeshua. Padre, todos digan que comience a debilitarse. Vamos, díganlo, que comience a debilitarse ese sistema. Completamente ese comunismo a desaparecer y que no prospere, que no prospere. Padre, en esta noche que estamos clamando por opresión total sobre eso, sobre esa ideología, Padre, haz que no prospere, que hombres justos, patriotas, creyentes se levanten con las garras y nos apoyen. Y sean ahora agresivamente espirituales y se detenga ese avance del comunismo en nuestros países. Padre, mira China cómo está de comunista. Saca tus tentáculos, Padre Santo. Mira los tentáculos que se han colocado sobre toda América del Norte y América del Sur. Padre, dígalo ahí conmigo, derriba el comunismo. Se ha cortado completamente en América. Otorga, Padre, a Cuba. Otorga a Venezuela, Argentina, Colombia, Nicaragua, México, República Dominicana, Costa Rica. Vamos, suelte ese país que usted está viviendo. Y dígalo conmigo, Padre, danos gobiernos de hombres justos, temerosos de ti. Padre, que no sean títeres de las élites, que no vendan, que sean verdaderos gobernantes. Gracias, Padre, porque podemos encomendar nuestra causa ante ti, podemos confiar en ti, porque sabemos que tú lo harás. Tú le quitaste a Pedro la espada porque nos mostraste que no era con espada, no era con el poder humano. Tú nos mostraste que era el reino de Adonai y su justicia lo que había que orar. Ahora, Padre, todos juntos nos paramos y pedimos perdón a Israel. Quiero que usted le diga a Adonai: Padre, yo me paro para pedirle perdón a la tierra de nuestro Mashiach, porque un día fui antisemita, porque un día odié a los judíos, los repudié, yo los repudié. Todos tenemos que confesar que repudiamos su Torá, que repudiamos todo lo que tenía que ver con ellos. Oye ahora, Israel, en nombre de Cuba, en nombre de Argentina, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Estados Unidos, China, México, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, diga el nombre. Estamos pidiendo y suplicándote perdón por las afrentas, por las maldiciones, por el satanismo, por el escarnio, especialmente por la boca del presidente Hugo Chávez, por Nicolás Maduro, por el presidente Ortega, por los presidentes que hayan entregado hechicería, brujería y palabras contra Israel, por haberle cerrado las puertas a Israel, por todos los presidentes anteriores que se pararon en contra de nuestro país, de Israel. Pedimos perdón al pueblo de Israel por cada palabra de odio, antisemitismo, prejuicio, desprecio, burla a los judíos que ha sido pronunciada en cualquiera de nuestros países en América Latina. Bendecimos a Israel y le pedimos que la paz y la seguridad y el bienestar rodeen a Israel. Todos los enemigos de Israel sean dispersos y confundidos y huyan. Suplicamos que todo plan de matanza, de guerra en contra de Israel sea frustrado y que el ángel de Adonai custodie completamente la paz del pueblo de nuestro Mashiach Israel. Baruch Hashem. ¿Qué tal si en este momento, en que estamos en este momento de oración, en que estamos en este momento de intercesión, decimos a Adonai: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Nos levantamos hoy, quiero que todos digan: nos vamos a levantar hoy, porque necesitamos ser esos hombres esforzados, esas mujeres esforzadas. Necesitamos verdaderamente entrar en su palabra. Venga conmigo a adorar. Cada vez
más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente
acabados, niños abandonados a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Lema en Israel, Casa Integral. Entre el pueblo de Israel. Ejad en la variedad. En el nivel 2, convivencia en la diferencia. Entre el nivel 1, tolerancia en la distancia. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.